Perfecto, pues muchas gracias por vuestro tiempo. Hoy voy a estar exponiendo aquí trabajo de fin de grado, el sistema social sectario, consideraciones sobre la agencia y autoría en el fenómeno de la persuasión coercitiva. Así que en primer lugar decir que el fenómeno sectario es muy amplio cuando hablamos de ello. Vemos ámbitos muy diversos, ¿no? El ámbito espiritual, por ejemplo, con las New Religion Movements, por ejemplo, en Estados Unidos, nacidas desde mediados del siglo XIX. Pero también hablamos de ámbitos no espirituales, incluso son más nuevos, ¿no? Por ejemplo, el ámbito de las criptosectas, las estafas piramidales, grupos de autoayuda con rasgos coercitivos, y también se pueden hablar incluso de dinámicas individuales sectarias, como podría ser la violencia psicológica dentro de la violencia de género y otras violencias. Al final, el objetivo de este trabajo es delimitar los agentes de esta persuasión coercitiva, de esta coerción, de este condicionamiento de la voluntad, y distinguir también aquel fenómeno sectario del que no lo es, ¿no? ¿Qué podemos distinguir como sectario y qué no? Lo vamos a hacer mediante revisando concepciones psicológicas actuales de lo sectario, y así como también concepciones sociológicas y de teoría del derecho que también intentan actualizar estas concepciones psicológicas. Bien, por una cuestión de tiempo no podré hablar de casos en detalle, pero sí que me gustaría dar unas pinceladas de unos casos que se trabajaron también en el trabajo. En primer lugar, Patricia Aguilar, que una adepta a una secta del Perú, que se hizo adepta a los 16 años y se marchó de España. Estaba aislada en la selva, acabó sufriendo desnutrición severa, tuvo un hijo con el gurú sin atención hospitalaria, no tenía acceso a servicios médicos y estaba aislada físicamente, ¿no? Por otro lado, tenemos otro caso, María Ángeles, que pertenecía a los Testigos de Jehová, sufrió abusos sexuales a los 18 años y cuando lo contó a los ancianos, que son una autoridad religiosa, estos le cuestionaron pues, si había sido cómplice y le dijeron que no fuera a las autoridades legales a denunciarlo. Déjalo en manos de Jehová, ¿no? Decían. Entonces los ancianos, hay muchos en el mundo, ellos hacen comités judiciales y actúan, digamos, como un sistema parajudicial dirimiendo situaciones sociales dentro de estos entornos. Bien, para poder hablar de lo sectario, en primer lugar, vamos a tratar de dos conceptos principalmente psicológicos que son un poco también más históricos, ¿no? El lavado de cerebro y el control mental. El término de lavado de cerebro se acuñó por Edward Hunter y habla de una modificación radical de la voluntad y la personalidad. Y además, Hassan, que es un psicólogo más contemporáneo, habla de que en estos casos de lavado de cerebro habría una coacción mediante violencia física, ¿vale? No es cierto que en todos estos casos se encuentra esto. Hassan propone otro concepto psicológico, que es el de control mental, desde la psicología. Es un enfoque especialmente en la dinámica del grupo, el engaño y la manipulación, y habla de lo sectario en clave de presión social, al fin y al cabo. Hay un control del comportamiento, de la vestimenta, por ejemplo, un control del pensamiento, un sistema de lenguaje adaptado y creado nuevo, ¿no? Un control emocional, usando el miedo a la culpa, y un control de la información, negando el acceso pues, a información crítica de la secta, ¿no? Al fin y al cabo vemos que agente y paciente, que es lo que el trabajo pretende también investigar, es decir, cuál es el causante de la persuasión, vemos que en estos casos, estos conceptos es completamente distinguible, ¿no? El paciente, el líder adepto, ¿no? es una relación muy clara, ¿no? ¿Qué ocurre en algunos casos cuando no está tan claro, ¿no? Voy a hablar del concepto de persuasión coercitiva que propone Carlos Bardavio en uno de sus últimos papers en 2019. Carlos Bardavio es doctor en Derecho Penal, ¿no? Entonces, él habla de que el agente restringe o anula la capacidad de formar libremente la voluntad, y algo extremadamente importante, que es que son técnicas cotidianas, son neutras, y que son cotidianas, ¿no? Y más que incapacitar la voluntad, esto es extremadamente importante, más que incapacitar la voluntad de elección, incapacita la conformación de un horizonte de expectativas o alternativas de comportamiento que le ofrece el sistema social y de derechos fundamentales, ¿no? Vemos que hay esto lo veremos más adelante, dando un paso atrás con la teoría de Luhmann sociológica que usa Bardavio. Existe una distorsión de imputabilidad, entonces, al ver que es una cuestión social, es más difícil definir quién es el autor de esta situación.
Bien, para entender el horizonte de expectativas, para Luhmann, el sistema social, lo último no es, de lo social no es la persona, sino que es la comunicación, y los sistemas sociales son formas de reducir complejidad. Entonces, lo que entra en el sistema se adapta dentro de los parámetros del propio sistema. Y este es operativamente cerrado y se distingue, ¿no? Y genera ciertos automatismos que son ajenos al hombre, ¿no? Los sistemas sociales. Las organizaciones, de hecho, es algo muy parecido. Son sistemas históricos, reductores de complejidad, es decir, que cada decisión, operación, absorbe incertidumbre que viene de los entornos, del entorno, y lo transforma en certidumbre. Es decir, que genera expectativas, ¿no? En una organización genera expectativas, que las expectativas son alternativas de comportamiento que luego son elegidas por nuestra voluntad, ¿no? En nuestra conciencia, entonces, existen premisas sobre posibles alternativas antes de cada decisión, ¿no? Y estas alternativas conforman este horizonte, que existe entonces una primera voluntad, que es la que determina el horizonte de expectativas, y una segunda voluntad, que sería la que concreta la decisión concreta dentro de este horizonte de expectativas, ¿no? En ambas subyace el producto de la libertad, a no ser que se elimine la posibilidad de conformación de un horizonte de expectativas o se restrinja, ¿no?, la eliminación o ejecución de la alternativa elegida. Lo curioso es que lo sectario se centra especialmente en esta primera parte, en la determinación del horizonte de expectativas, y no tanto en lo segundo. Entonces, cuando estamos hablando del sistema social sectario, ¿en qué momento, no, podemos estar hablando de una organización o sistema social sectario? Bueno, el sistema social sectario es aislado, ¿no?, y asocial, y genera una restricción, que un sistema extremadamente impermeable con el resto de sistemas sociales, ¿no? Genera, al fin y al cabo, una realidad deficitaria para la víctima. Restringe el horizonte de expectativas con el que opera el sistema social, y entonces lo suplanta o elimina, ¿no? Intenta eliminar el acceso, ¿no?, a los recursos que da el Estado normalmente. Y además, lo más interesante, ¿no?, es como qué pasa en lo sectario, ¿no? El sujeto tiene capacidad de voluntad, pero está muy limitada, ¿no? Es extremadamente limitada a unas pocas expectativas que son las que el líder y la dinámica del grupo le están ofreciendo. Entonces, al final le proponen un mundo extremadamente deficitario. Es súper interesante, ¿no?, que en el momento en que el sujeto abandona, si lo abandona, un entorno sectario, se da cuenta, bueno, hay una inseguridad cognitiva y se dan cuenta de una infinitud de posibilidades que da el mundo que no las contemplaba anteriormente. Entonces, cuando hablamos, volviendo a la agencia de persuasión coercitiva, hay una delimitación jurídica y legal que hace Ernest Joachim Lampe sobre los sistemas de injusto. Cuando hablamos de construcciones sociales donde la organización es la propia causante del delito, ¿no? En estos casos sería solamente cuando la organización es imprescindible, es decir, cuando la suma es mayor de las partes, cuando los integrantes se pueden intercambiar entre sí y pasaría lo mismo, el mismo delito o la misma situación seguiría ocurriendo, ¿no? Es posible el intercambio de sus miembros sin generar diferencia alguna. Es algo más de los roles que no tanto de las decisiones de cada individuo en concreto. Visto ya todo esto, vamos a ver un poco una imagen, ¿no?, sobre el fenómeno. Hemos podido hacer una imagen. Vemos la definición de lo sectario, que es la eliminación de alternativas de comportamiento que ofrece el sistema social secular. Hay también una agencia de la persuasión coercitiva que se puede definir en un sistema de injusto cuando las partes son intercambiables, y cuando no son intercambiables estas partes, entonces sí que existen sujetos físicos concretos que conllevan su autoría. Y en el caso de Patricia Aguilar y la secta de Perú, que por desgracia no hemos podido tratar mucho, ¿no?, pero en el caso de Patricia Aguilar sí que vemos en este caso que hay una limitación de alternativas de comportamiento al acceso a la atención médica. Tuvo hijos y no se le registraron en el Estado. Había una limitación del acceso a estos recursos, ni que sea también ideológica, ¿no?, y coaccionada. Y además el gurú en este caso conllevaba una responsabilidad principal con esto, porque no era intercambiable con otro miembro. O sea, el gurú en este caso era una clave, ¿no? En cambio, es curioso que en el caso de María Ángeles y los Testigos de Jehová hay una limitación de alternativas de comportamiento también al sistema social, judicial, penal, para no poder denunciar, ¿no?, a las autoridades lo que había sufrido,
pero el sistema social ya está corrompido de por sí y no es solamente un sujeto de persuasión coercitiva, sino que estamos hablando de una organización como responsable. Estamos hablando del rol de anciano que podría haberlo hecho esta persona como esta otra. Entonces estamos hablando de una normalización, ¿no? De unos patrones de comportamiento, de una normalización de una actitud y unas actividades que al final pues son dañinas, ¿no? Y con esto estaría todo. Muchas gracias. Y la bibliografía aquí, por si. ¿Preguntas? Sí. También las gracias, Natán. Luego, en vistas a esto, ¿qué relación consideras que hay entre lo epistémico y lo moral? A lo mejor es muy abstracto, ¿no? Pero ¿En relación a qué? Sí. el horizonte de posibilidades, al final lo que hace es limitar lo que puede elegir el individuo. O sea, ¿qué relación? O sea, ¿consideras que esto es como se podría extrapolar a todos los ámbitos de o sea, esta relación coercitiva de lo epistémico a lo moral, ¿se puede extrapolar a todo? ¿O qué consideras de esto? O sea, sí que es cierto que en un entorno sectario hay una limitación de conocimiento, justamente coaccionada por el sistema social. Es decir, naturalmente nacemos y vivimos en entornos sociales, ¿no? Tal vez en ciertos entornos se naturalizan comportamientos que limitan el conocimiento. Limitan el conocimiento a pues, la libre información de poder cuestionar como mínimo, ¿no? Ciertas creencias o ciertas ideas. Cuando hablamos de un entorno religioso, por ejemplo, hay una libre disposición y un libre acceso a toda la información y el sujeto decide, ¿no? En los entornos sectarios, si hablamos de conocimiento o de algo epistémico, sí que hay una limitación conllevada por lo social. Sí. O sea, ¿y esto qué relación tiene? Bueno, en parte la pregunta si de cara era si consideras que lo epistémico determina lo moral o no. O sea, la libertad. Es complicado, no sé, es complicado responderte. Sí. Pero no hace falta que respondas, supongo que yo también era... No sé. Sí. Por supuesto condiciona, quiero decir, el conocimiento del mundo condiciona tus acciones y condiciona lo que crees que es bueno o malo en el mundo. Entonces, por supuesto que el conocimiento acabará condicionando tanto tus formas de hacer como tus creencias sobre lo que es bueno o malo. Entonces, al fin y al cabo, siempre afectará, ¿no? Sí. Muchísimas gracias por la exposición. Lo has llevado al final con la cuestión de la referencia, ¿no? Al planteamiento jurídico, pues a determinar de manera, lo he explicado de manera muy clara, pues eso, ¿no? La cuestión de agentes, de esos responsables de esa persuasión coercitiva, ¿no? Bien sea el líder, ¿no? De una manera individual, bien sea esa organización, como el caso de los testigos de Jehová. Pero claro, eso ya es cuando el hecho se ha producido, ¿no? O el daño se ha producido, ¿no? En los dos casos que mostrabas y en tantos otros, ¿no? Que podríamos buscar. Pero a mí siempre me viene, ¿no? Esa otra cuestión de cómo prevenimos y nos prevenimos, cualquiera de nosotros, de poder caer, ¿no? En unos de estos sistemas, ¿no? Sociales sectarios. No sé si lo has pensado. Sí, claro, sí. Que se produce ese daño, pero yo siempre pienso en cómo no llegamos a ubicarnos ahí, ¿no? Creo que hay dos cosas, hay dos vías. La primera es prevención psicológica, quiere decir, qué conocimiento puede tener uno para decir no voy a no caer en una secta, ¿no? Y la segunda es política, ¿no? Es decir, que la sociedad se dé cuenta de qué entornos pueden ser más sectarios o que no, ¿no? El primero, yo creo que sí que hay muchas herramientas que se pueden dar en el momento en que te empiezan a privar de amistades o de decirte solo te relaciones con el grupo o no investigues información contraria, ¿no? Yo creo que Hassan, de hecho, es una buena explicación sobre estos recursos más de herramientas psicológicas que uno puede plantear de cara a decir, vale,
yo no caer en un entorno así. No, pero fíjate, yo lo llevaría más que a remitir a un teórico, a que eso se expusiera, ¿no? Porque tú lo has dicho muy bien, esos sistemas sectarios es que ahora están en múltiples otras ramificaciones, ¿no? Es decir, que ya no pensamos solo pues, en la imagen esta, pues, que sé, los Hare Krishna o lo que queráis pensar, no, hay, ¿no? Esos, ¿no? Las criptomonedas, ¿no? Esas estafas piramidales, ¿no? Los youtubers gurús, ¿no? Que te prometen, ¿no? Si compras y monetizas sus vídeos, sus charlas, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que estamos ante un problema muy real que ha conseguido ramificarse de una manera todavía más amplia y que socialmente, ¿no? Yo pensaba en herramientas sociales, ¿no? O sea, claramente no léete a un teórico, sino ¿qué hacemos? ¿No? Sí. ¿Qué hacemos para que, en fin, para estar advertidos y advertidas, ¿no? Y no sé. Bueno. Sé que es muy difícil. No, sobre esto también tengo, o sea, quería aprovechar, también agradecer aquí a Samuel, que es el presidente de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová. Yo soy secretario también de la asociación. Hay un trabajo de visibilidad muy importante de cara a la sociedad y por eso uno se hace activista. Yo he sido testigo de Jehová, yo nací y me salí luego de adolescente o de adulto. Entonces, luego con retrospectiva te vas dando cuenta, ¿no? de todo esto. Pero es extremadamente importante poder transmitirlo a la sociedad y poder explicarlo, ¿no? Y también que no es algo... O sea, no vamos tampoco en contra de los individuos, porque también son personas que también están en esa misma situación, ¿no? Y yo he empezado la pregunta diciendo que no caigamos. O sea, porque el tema es que yo creo que ninguno de nosotros estamos vacunados y vacunadas de no caer, ¿no? Es decir, ¿no? Que lo tengamos muy presente, ¿no? Y por tanto, pues nada, muchísimas gracias porque me has respondido. Yo creo que precisamente, ¿no? Esas asociaciones y el hecho de que verbalicéis vuestros testimonios, pues es una manera de ayudarnos a todos y a todas. Muchas gracias. Un moment. Jo tenia una pregunta, o sigui, a mi m'ha semblat com, brutal l'explicació pormenoritzada i alhora supersintètica. A mi m'ha ressonat molt moltes de les coses que has classificat i formes de generar pensament o precisament de limitar-lo, no? M'ha ressonat molt a l'àmbit en el qual jo treballo, crec que no és el mateix, sobretot perquè seria com menys tenir les diferents experiències, no? L'exclusió m'ha recordat, de fet, és una qüestió... Clar, aquesta qüestió del destino i l'antidestino i la limitació de possibilitats quasi com hermenèutiques, no? I a mi la pregunta que em sorgia, perquè em sona que en alguna explicació en el curs ho havies plantejat, no? I en relació amb el que deia la Mònica, que aquest fe, que no és teòric, és pràctic, aquesta espurna interpretativa d'un mateix que es troba de cop com una cornucòpia de possibilitats, si sempre depèn, diguéssim, de l'alteritat, i per tant, com deies, que m'encanta, que interessa, que és política, o si en el teu treball havies trobat que hi havia alguna possibilitat més pròpiament interna, no? O sigui, hi ha gent que, per dir-ho així, desperti sola, per dir-ho d'una manera. És una pregunta que, bueno, què faig? Despertar sola sí, despertar sola sí que pot ser. Vull dir, en el moment que també et comencen a dir que el món és així i que està limitat a això i tu comences a no entrar en aquest món, veus que el teu cos, no? El desig o altres possibilitats, creences, veure coses que no són lògiques, no lògicament vàlides, comences a qüestionar-te coses, no? Sí que hi ha possibilitat. Sí que és cert que hi ha tanta pressió social en el moment en què un ha de decidir entre, diguem-ne, defensar que hi ha qüestions il·lògiques dins el sistema social i això signifiqui l'exclusió total de la familiar, família més propera, més llunyana, amistats que has portat durant tota la teva vida, perquè des de ben petit t'han estat dient que no et relacionis amb algú que no sigui testimoni. O sigui, diguem-ne que et van tallant les arrels d'una direcció que després hi ha molt en joc, no? O sigui, he de dir que no és fàcil, no? Però bueno, cada vegada, sí. I un sent que pren, diguéssim, la forma de l'exclusió, que sap que s'exclou, sap que... Sí, jo penso que sí. O sigui,
I, de fet, és curiós, no? I quan un surt també, o sigui, el fet de veure tot el món de possibilitats no és una trobada ràpida, vull dir, el més immediat és la falta de mons en els dos sentits, perquè tu t'han dit que només existeix això i l'altre està portat pel diable, acabar en la destrucció i de més, i tu estàs en un moment que dius això no funciona, però a on vaig no ho sé. No sé on vaig, però jo sé que surto d'un lloc que ja no està bé. O sigui, sí que és cert que hi ha un treball psicològic amb respecte a veure totes aquestes possibilitats i que el món és molt gran del que t'havien dit, no? O sigui, i aquest treball sí que cadascú que ha sortit l'ha de fer. No sé si t'estic responent també o...